sin más, vámonos ya de una vez al video del embargo para que lo vean todos ustedes. Y les vamos a ir comentando a lo largo del video distintos detalles, distintos puntos muy relevantes, muy importantes, para que ustedes estén perfectamente bien informados, bien enterados y sepan ustedes de qué forma se puede evitar caer en estos extremos. Por supuesto, ninguno de nosotros deseamos que esto suceda, pero es una situación que se puede presentar. La mejor manera de prevenirla, de evitarla, es que ustedes, como deudores, estén bien informados de los alcances que puede llegar a tener su problema y de esta forma podamos prevenir que sucedan este tipo de situaciones. Entonces, vámonos directamente ya al asunto este del video del embargo. Ahí está. Tanto, pues ahí podemos ver que están preguntando por la persona. Su hermano es el señor Iván. Ahí está, sí. Ajá. Sí, mire, su servidor soy el licenciado en México, este es mi gafete oficial. El motivo de nuestra presencia es efecto de practicar una diligencia con respecto de una deuda de su hermano, el cual ya habían venido anteriormente. En diciembre los atendió su mamá. Viene el licenciado junto con otro compañero que se identificó igual. Ahí lo están requiriendo, preguntan por la persona, evidentemente no se encuentra. ¿Qué es lo que señala ahí? Esa persona que está ahí, que ven ustedes en el video, es el actuario que está requiriendo al demandado. Ese es un actuario, como podrán ver, no es un simple cobrador que pues trata de intimidar, ¿no? Nada más a la persona con una hojita de papel que dice embargo extrajudicial o embargo dentro de las próximas horas o cuestiones similares. No, aquí ya se trata de un proceso judicial con todas las de la ley. El actuario se presenta en el domicilio y requiere formalmente al demandado. En este caso, pues la persona no se encuentra. Es una orden de embargo. Allá hay un detalle muy importante que ahorita en un momento más les vamos a comentar de qué va. Pero es algo bien importante que todos ustedes deben saber y deben aplicar, porque es parte de la estrategia para evitar que esto pueda suceder con cualquiera de ustedes. Pero bueno, ahí hay otro detalle que vamos a hacer mención. Ahí el actuario no le avisó al familiar, al hermano en este caso de la persona demandada, que si no le abría la puerta la iban a tener que romper, ¿sí? Simplemente la persona que se encuentra dentro, en el interior del domicilio, le dijo que no, pero sin decir agua va, lo cual es un error procesal por parte del actuario. Ahí tenía la obligación de notificarle al demandado o al hermano del demandado que si no abría la puerta, iban a hacer uso de la fuerza pública, iban a romper la chapa, que fue lo que sucedió precisamente. Aquí lo clásico, ¿no? Presionan a la persona para que pues les dé acceso al domicilio. Y aquí hay algo muy importante y muy interesante. En este momento ellos ya se encuentran dentro de una propiedad privada, ¿sí? De la puerta para afuera de la calle es vía pública y ellos pueden grabar sin ninguna autorización, sin mayor complicación. Pero en este momento ya se encuentran dentro del domicilio, están dentro del domicilio del demandado. Ahí ya no tendrían por qué grabar, ¿sí? En ese momento ya no tendrían por qué estar grabando, porque es una propiedad privada. Si bien tendrán mucho la autorización por parte del juez para hacer uso de la fuerza pública, para romper chapas, para llevar a cabo esta diligencia de embargo sí o sí, el juez no autoriza que se videograbe en este tipo de situaciones, sobre todo ya dentro del domicilio. En este caso nosotros suponemos, sospechamos fuertemente, que pues estas personas, las personas que se encuentran dentro del domicilio, autorizaron de alguna forma, llegaron a algún arreglo con los abogados de la parte actora, para pues darles esa autorización, mediante una firma, darles permiso para que pudiesen grabar, y no solamente grabar, sino todavía usar ese video para subirlo a redes sociales y compartirlo por parte de estos abogados mediante YouTube, por ejemplo. Entonces ahí nosotros
Creemos, suponemos, no tenemos la certeza, pero sería lo más obvio, ¿no? Que le hayan solicitado autorización por escrito a las personas que se encuentran. En este caso, por ejemplo, en este video particular, porque hay muchos otros, las personas se les difuminó la cara para que no saliesen, no se exhibiera físicamente su rostro. Pero aún así, les tuvieron que haber dado permiso, porque están dentro de una propiedad privada, para subir este video. No es así de que lo suban y ya, nada más, no. Entonces, eso es una parte muy interesante que estamos investigando. Queremos verificar cómo es que logran tener esa autorización, porque no es el único video. Si ustedes buscan en YouTube van a encontrar muchísimos otros. Entonces, nos pregunta mucha gente si esto es legal, si este embargo es legal. Sí, por supuesto. Aquí hay una parte muy importante, que es el asunto, si ustedes escucharon al principio del video, el actuario le comenta al hermano del demandado que ya habían ido con anterioridad, que ya habían ido con anticipación a tratar de emplazarlo, y en esa ocasión su mamá los atendió y ella se negó, ¿no? Aquí es algo fundamental y se los he dicho muchas veces. Si bien ustedes están en su derecho cuando los emplacen a negarse a que estas personas ejecuten el embargo de bienes, ustedes pueden decir, me doy por emplazado, pero no te autorizo el acceso a mi domicilio. Tienen que tomar en cuenta que lo que van a hacer los abogados de la parte actora es de inmediato solicitar la autorización del juez para hacer uso de la fuerza pública para llevar a cabo la diligencia de embargo, que es lo que está ocurriendo precisamente en este video. Como podrán ver, aquí ellos ya rompieron las chapas y todo, pero todo esto se pudo haber evitado. Por eso, nuestro consejo, si ustedes son emplazados, si llega un día el actuario a notificarles que existe este juicio en su contra, pues sí, está muy bien, dense por notificados, que los emplacen. En ese momento no permitan el acceso, digan, no, no te permito el acceso, está bien, me doy por notificado, pero no te doy permiso de que te metas a mi casa. En ese momento ellos todavía no llevan esa orden para hacer uso de la fuerza pública. Y así ganamos un poquito de tiempo, sobre todo si ustedes están afiliados con nosotros. Si ustedes están afiliados con nosotros, lo que tienen que hacer es de inmediato llamar a nuestro número de emergencia. Así, en ese momento, llaman al número de emergencia, nos dicen, ¿sabes qué? Está aquí afuera el actuario y ya me van a notificar de una demanda. No pasa nada, nosotros hablaremos con el actuario para, primeramente, parar el embargo, ¿no? Que es algo muy importante. Durante más de 13 años que llevamos trabajando nosotros, jamás han podido embargar a ninguno de nuestros afiliados. Aunque llegue el actuario, aunque llegue el actuario, jamás han podido embargar a ninguno de nuestros afiliados, porque lo que hacemos, primeramente, como sus abogados, es hablar con ellos, decirles, a ver, espera, antes de que vayas a embargar nada, ni mucho menos, nosotros somos los representantes legales, que se quede nuestro afiliado como depositario, emplázalo y ya durante el juicio pues podremos llegar a un acuerdo. Y el 100% de las veces no lo aceptan. ¿Por qué? Entendamos que en este caso, por ejemplo, de este video, el gran error que cometió el demandado fue confiarse. Desgraciadamente en internet hay muchísima desinformación donde le dicen a la gente, no, tú no pagues, no pasa nada, yo llevo 1 año, 2 años o 3 años sin pagar y no me han hecho nada. Entendamos que ningún acreedor regala dinero, ninguno. Si los bancos se pelean por 40 pesos de alguna comisión y hasta por eso a veces suben al buró de crédito a la gente, imagínense ustedes por deudas que son mucho mayores, ¿no? Entonces, el exceso de confianza y la desinformación son uno de los principales errores y una de las principales causas de que esto llegue a estos extremos. Si el demandado en este caso hubiese entendido la seriedad de su problema y de inmediato se hubiese acercado a un abogado, el abogado le hubiese dado consejo, asesoría y apoyo para poder evitar esta situación. Ahí lo que debía haber hecho el demandado desde el principio, en lugar de confiarse y de decir, no, pues no pasa nada, a mí me dijo mi compadre que no me podían hacer nada, era asesorarse con un profesional. El profesional le hubiese dicho los alcances jurídicos reales de su situación. Todo esto se pudo haber evitado muy fácilmente, no hubiesen llegado a estos extremos. Dice Elena Alarcón, ¿qué pasa cuando el deudor ya no vive en el domicilio donde están emplazando y embargando? Pues no podrían embargar. Si, por ejemplo, en este caso del video, el hermano
ya no viviese ahí, pues no podrían embargar a esta familia, porque simple y sencillamente ellos no tienen ninguna obligación para con la deuda del demandado. Obviamente los abogados de la parte actora del banco, por ejemplo, pues no se la van a creer, ¿no? Van a tratar de investigar para ver si es cierto que realmente el demandado no habita en ese domicilio. Si ustedes checan el audio de este video al principio, el actuario le dice, tú ya reconociste que tu hermano vive aquí, me lo acabas de decir, ¿sí? Si el hermano no hubiese vivido ahí, entonces simple y sencillamente no hubiesen podido ingresar porque el demandado no vive en ese domicilio. La familia que habita ese domicilio no tiene ninguna obligación para con la deuda. Otra cuestión muy importante que se escucha durante el video es que le dan la oportunidad al hermano de que por medio de facturas, se los hemos dicho muchas veces, por medio de facturas demuestre que los bienes que se encuentran dentro no son propiedad del demandado. Si en este caso el hermano hubiese exhibido las facturas de la pantalla, de las computadoras, de todo lo que están embargando, entonces ellos no podrían embargarlos, así de fácil. ¿Por qué? Porque son propiedad de un tercero que no tiene ninguna obligación para con esa deuda en particular. Es así de simple y de sencillo. No hubiesen podido embargar nada que se hubiese podido demostrar propiedad de un tercero. Así de fácil. Entonces, aquí otro error bastante común, y es que desgraciadamente casi nadie tiene facturas de bienes como pantallas, computadoras, entre otros. Nada más tenemos un recibo en el mejor de los escenarios, y un recibo no sirve de nada. Entonces ahí, esos bienes que están embargando, si las personas que son dueñas de los mismos exhiben las facturas durante el juicio por medio de una tercería excluyente de dominio, podrían recuperar sus bienes. Desgraciadamente es costoso. Se requiere una representación legal para eso. Lo ideal es que esto no suceda. Dice ADR que cómo se puede afiliar. Ahorita, aquí están nuestros datos de contacto, ahorita se los voy a poner en pantalla. Dice Daniel Díaz, una muy buena pregunta la de Daniel Díaz. Si no hay nadie en la casa, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasaría sería lo siguiente, mi estimado Daniel. El actuario dejaría fijo en algún lugar visible del domicilio un citatorio judicial para que el demandado estuviese presente en determinado día, en determinada hora. En caso de que no estuviese, la ley permite que este tipo de acciones judiciales se puedan llevar a cabo con el testimonio de vecinos incluso. O sea, llamar a algunos vecinos para que vean que se rompen las chapas, que estas personas se meten. Son cuestiones bien delicadas. Si llega un citatorio, si ustedes llegan a su domicilio un día y ven que hay un citatorio por parte del Poder Judicial, porque no cualquier papel es un citatorio, ¿no? A los cobradores les encanta inventarse papeles. Si ustedes ven un documento pegado en su puerta que diga que el actuario o el ejecutor, depende del estado de la república donde ustedes habiten, se presentó en su domicilio pero no los encontró, no había nadie, y ustedes se tienen que presentar o estar ahí presentes determinado día, en determinada hora, de inmediato avísenos para decirles exactamente lo que tienen que hacer, porque muchas veces son simples papeles sin valor legal que dejan los cobradores para tratar de intimidar al deudor, y en otros casos sí, por supuesto, pueden ser papeles que tengan algún valor legal, que provengan del Poder Judicial. Mucho ojo con eso. Pantalla. Dice Oscar Vázquez, siempre ha tenido la curiosidad, ¿cuál suele ser la cantidad promedio por la que la gente suele ser embargada? Es que varía mucho, lo que les he dicho en varios programas. No es lo mismo, por ejemplo, de verle al usurero de la colonia, de verle a un individuo que no tiene una capacidad económica suficiente para sostener una cartera vencida muy robusta. Si la gente le deja de pagar, esa persona puede quebrar. Entonces, un usurero, un agiotista puede demandar por cantidades muy bajitas de dinero. Y luego así vamos escalando con los distintos acreedores que existen. Hay cajas populares muy chiquitas que no pueden sostener un índice de morosidad muy alto tampoco, y demandan por cantidades muy bajas. Luego vienen financieras más grandes, luego ya podríamos estar hablando de bancos. Ahí depende también mucho, mi estimado Oscar, de los tiempos. Por ejemplo, ahorita estamos en pandemia, una época de crisis, donde prácticamente 10 millones de personas dejaron de pagar algún crédito con algún banco, pues la cartera vencida, el índice de morosidad de los bancos se disparó, subió a porcentajes históricos.
Entonces los bancos, todos estos años, de inicios de 2020 para acá, se han vuelto mucho más agresivos y han demandado por cantidades por las cuales antes no lo hacían ni de broma. Y estamos hablando de los tiempos actuales. Antes de que entrase en vigor la reforma financiera, estamos hablando de 2015, para que demandasen a una persona era dificilísimo. Le costaba al banco muchísimo dinero. Nosotros no habíamos visto demandas antes de la reforma financiera por menos de 80,000 pesos, por ejemplo, cuando hablamos de tarjetas de crédito, préstamos personales. Ahorita las vemos por 20, 25,000 pesos. O sea, todo lo que cambia, todo va modificando los niveles de riesgo. Nosotros lo que hacemos es ir monitoreando todos estos cambios que pueden afectar o pueden beneficiar. Y de acuerdo a esos cambios, a esas modificaciones, le brindamos la asesoría a la persona en particular, ¿sí? Si los bienes que embargamos el día de hoy no son bastante... Aquí el abogado pues ya les está dando algunas recomendaciones a los familiares del demandado. Aquí es algo bien importante. Aquí el abogado, siempre los abogados, cuando hablamos de la parte actora, de los abogados que representan a quien los está demandando, siempre les va a decir que se arreglen con ellos. Les deja una tarjetita para que le hablen, para que traten de llegar a un acuerdo. Nuestro consejo es que nunca hagan eso, jamás, porque ¿qué es lo que busca el abogado de la parte actora? Pues evidentemente el beneficio de su cliente, ¿no? Al abogado del banco, de la Caja Popular, de la financiera, de quien sea, pues no le interesa mucho el que ustedes se lleven un beneficio. Él va a buscar el beneficio de quien le está pagando, en este caso el acreedor. Entonces, lo que va a buscar este abogado es que ustedes no se defiendan. Sería otro error. O sea, ya llegamos a estos extremos donde incluso ya hubo embargos. Imagínense ustedes, ya están emplazados, ya se les notificó que existe esta demanda en su contra. Imagínense ustedes no ejercer su derecho a una defensa durante el proceso. En este caso, en lugar de llamarle por teléfono al abogado del banco, por ejemplo, lo cual no serviría de nada porque el juicio ya está en marcha. Ustedes podrán hablar lo que ustedes quieran con el abogado, pero ese abogado pues, no va a hacer nada por ustedes, va a tratar de sacarles la mayor cantidad de dinero posible. El abogado siempre va a ver por su cliente. Lo que ustedes tienen que hacer es eso, precisamente, tener un abogado para que conteste la demanda antes de que se acabe el tiempo que señala la ley, para evitar que su juicio se vaya en rebeldía y entonces ya durante el proceso judicial ustedes se puedan defender a través de su abogado. Existe, como les decía hace un rato, muchísima desinformación. Hay gente, por ejemplo, que dice, no puede haber un embargo sin que antes haya un juicio. Eso es falso, por supuesto, absolutamente. Cuando hablamos de juicios ejecutivos, como en este caso, un juicio ejecutivo mercantil, se denomina ejecutivo precisamente porque lleva aparejada la ejecución, es decir, al momento de que los emplacen, al momento de que el actuario se presente en su domicilio, en ese momento puede llevar a cabo el embargo de bienes para garantizar el pago de la deuda. Por ahí comenzamos con el asunto de la desinformación que abunda en Internet, desgraciadamente. Entonces, sí puede haber un embargo justamente al inicio del juicio, como en este caso, y ya durante el juicio, durante el proceso, se podrá llegar a un acuerdo con la parte actora. Por supuesto, lo ideal es evitar el embargo. Por eso nuestro interés, por eso a nosotros jamás han podido embargar a ninguno de nuestros afiliados. Nunca, ni una sola vez. ¿Por qué es bien importante? Porque una vez que el acreedor tiene cierta cantidad de bienes, pues va a ser más difícil negociar con ellos porque ellos dicen, en el peor de los escenarios, remato los bienes que ya tengo y solicito un nuevo embargo. Si con esos bienes no se alcanzó a cubrir la cantidad por la cual estoy demandando, pues puedo solicitar un nuevo embargo. Por eso es importantísimo evitar ese embargo. Esa es la parte fundamental, porque si no hay embargo, si no tuvieron esa posibilidad de embargarles nada, durante el juicio, lo que haríamos nosotros, por ejemplo, como sus representantes, sería negociar el pago de la deuda mediante un esquema que se adecue a su situación. Y nuestro margen de éxito es del 100%. 100% de las veces que hemos llevado una defensa, se ha llegado a un acuerdo que satisface a las partes, por supuesto, pero que se adapta sobre todo a la capacidad de pago de nuestro representado. Porque aquí, por ejemplo, en el caso del abogado,
pues él va a ver por su jefe, ¿no? Por el acreedor, por quien le está pagando. Nosotros, como abogados del deudor, pues vamos a ver por el deudor, por nuestro cliente. Vamos a buscar el máximo beneficio para este. Pero sí es muy importante señalar que lo ideal es no llegar a estos extremos, por supuesto. No llegar al embargo, por eso. Para evitar el embargo, como en este caso, lo primero es no caer en el exceso de confianza. Hay que analizar su caso en lo particular para calcular algo que se denomina nivel de riesgo. El nivel de riesgo básicamente es el porcentaje de qué tan factible resultaría para un acreedor el iniciar un proceso judicial en su contra. ¿Qué tanto porcentaje de riesgo existe? ¿0%, 10%, 50%, 80%? Es algo fundamental porque de ahí va a partir la estrategia que se va a diseñar para poder ayudarles a ustedes a resolver su problema de sobreendeudamiento. Cuando hablamos de niveles de riesgo bajitos, pues podemos irnos con calma, sin ningún problema. O cuando el riesgo es nulo, mucho mejor, no pasa absolutamente nada, no les va a convenir demandarlos por cierta cantidad. Regreso a lo que les decía yo hace un rato, dependiendo por supuesto del tipo de acreedor que ustedes tengan, dependiendo del producto financiero con el cual tengan el problema, entre otros factores, ¿sí? Ya una vez calculado este nivel de riesgo, que se calcula con base en 4 parámetros, que son monto adeudado, tiempo que se lleva sin pagar, tipo de crédito y tipo de acreedor, esos son los 4 parámetros con los cuales se calcula ese nivel de riesgo. Entonces ya les diremos exactamente qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Pero ya estaremos partiendo de una base muy sólida. Porque el exceso de confianza, el decir no pasa nada porque a mí me dijo mi compadre que no me iban a hacer nada, es el peor error que pueden ustedes cometer. Lo ideal es que ustedes tengan una asesoría de primer nivel, lo que ustedes merecen, no menos jamás, siempre lo mejor para ustedes. Y ya una vez entendiendo su situación en lo particular, porque cada caso cambia, hay detalles que lo modifican, entonces ya podremos partir con una estrategia para resolver su problema. Vamos a resolver las dudas que tienen porque hay muchísimas en este momento.